Joaquín Alcarria, del Departamento de Comunicación y el Grupo de Investigación Tecmerin de la Universidad Carlos III de Madrid. Y en esta breve ponencia voy a presentar la investigación titulada El cambio digital en el cine español. Voy a centrarme específicamente en el caso de los efectos visuales digitales y su evolución en la filmografía de Alex de la Iglesia. Se trata de una investigación en curso, ya que pertenece a un proyecto de tesis enmarcado en el proyecto I+D Cine y Televisión en España en la era digital, por lo que en esta ponencia se pretenden presentar algunos de los resultados preliminares de los orígenes de ese cambio digital. El proyecto de tesis aborda, además de los efectos visuales, el montaje como los dos ámbitos principales de la postproducción en ese momento de transición digital, pero por una cuestión de acotación y de poder centrarme en un aspecto específico, pues esta presentación va a abordar lo que tiene que ver con los efectos visuales. En cuanto al objeto de estudio, por tanto, se trata de los efectos visuales presentes en las películas del realizador Alex de Iglesia durante los años 90 del siglo XX y la primera década del siglo XXI. Es el periodo en el que se ubica el denominado cambio digital, no solamente en España, en la cinematografía global. La periodización que se establece es 1992-2010. En 1992 es el año de producción de Acción Mutante, que es, digamos, la ópera prima en el ámbito del largometraje de Alex de Iglesia. Y en 2010 se produce Balada Triste de Trompeta, que es la primera película rodada íntegramente en digital, rodada con equipos con cámaras digitales. Por lo tanto, aquí se considera el cambio digital finalizado y por eso el corpus contiene las películas de esta periodización establecida. Es cierto que en 1992 Acción Mutante, como tal, tiene efectos visuales especiales, que luego me detendré en ellos, pero no tiene ningún efecto visual digital. Sin embargo, se ha considerado incluirla en el corpus porque en su análisis comparativo con la segunda película, con El Día de la Bestia, es muy enriquecedor ver las lógicas artesanales que imperaban en este ámbito y cómo se resolvían las cuestiones que tenían que ver con efectos especiales y efectos visuales. Diferenciaremos estos dos términos enseguida y, por tanto, se determinó incluirla en el corpus en su valor comparativo con las producciones posteriores. De hecho, en esta presentación nos vamos a centrar específicamente en cómo se abordaron en las estrategias industriales de producción en el ámbito de los efectos visuales, tanto de Acción Mutante como de El Día de la Bestia. ¿Por qué se selecciona a Alex de la Iglesia y no otro cineasta para proyectar, como caso de estudio, para proyectar esta evolución en el cambio digital? Pues precisamente porque se trata de un cineasta que pertenece a una generación concreta, que la historiografía existente coincide en remarcar la forma en que cambiaron de manera fundamental el panorama cinematográfico español a través de una renovación temática y estilística y, por tanto, esa experimentación con géneros que a su vez se vinculaban con cuestiones culturales más autóctonas, pues permiten explorar las relaciones entre tradición e innovación, entre estas lógicas artesanales y la implementación de nuevas técnicas digitales, que es el objeto de estudio del presente trabajo. Por lo tanto, se decidió que se trataba de un cineasta con mucho valor, no solo por su figura y lo que representa en la historia del cine español, sino por todos los equipos técnicos de los que se rodeó, que también van a permitir trazar una evolución en cuanto a estas implementaciones digitales y sobre todo el proceso de cambio y de transición de cómo se hacían eh, las cosas en el cine fotoquímico a cómo se comenzaron a hacer cuando todavía se trabajaba con soportes de exhibición fotoquímicos en 35 milímetros, pero se comenzaban a implementar operaciones digitales en equipos informáticos. Lo vamos a ver. Pero esta mixtura, esta fusión entre tradición e innovación que representan cineastas como Alex de Iglesia y los equipos de los que se va a rodear, se consideraba un potente caldo de cultivo para estudiar esta cuestión.
¿Qué vamos a entender por cambio digital? Es una cuestión también que merece la pena detenerse brevemente. Siempre entenderemos por cambio digital la sustitución de la emulsión fotoquímica por el dato píxel digital que se genera a partir de operaciones numéricas. Evidentemente, esto deja entrever dos niveles diferentes. Nos vamos a centrar en el primero, y el segundo nivel de análisis también es muy procedente, pero está más alejado de nuestro objeto de estudio. En este caso, vamos a estudiar cómo las operaciones numéricas que sustituyen paulatinamente procesos analógicos y o artesanales desarrollados por los diferentes oficios de la producción cinematográfica, pues cómo se van a ir, cómo va a ir evolucionando esta sustitución. Y luego, por otro lado, es, por supuesto, la sustitución de la película fotoquímica por soportes digitales, ¿no? En el plano de exhibición. Pero estamos en el ámbito de la producción. Como marco teórico y metodológico, las diferentes patas en las que se sustenta la investigación y el proyecto de tesis es, por un lado, remarcar dentro de la historiografía al cine español contemporáneo, revisitar el pasado, pero desde la perspectiva below the line, haciendo referencia precisamente a toda esta serie de oficios que muchas veces son invisibles para el gran público o no se les da la importancia debida cuando se trata de atribuir hitos en el plano temático, estilístico de una película. Por lo tanto, en este sentido y en el objeto de estudio que estamos abordando, los efectos visuales, hay toda una serie de oficios que son fundamentales, ¿no? En el equipo de VFX de cualquier película. Y siguiendo con los marcos teóricos y metodológicos que vamos a manejar, por supuesto, se trata de una perspectiva de análisis desde la sociología organizacional de los oficios de audiovisual vinculados con los efectos visuales en este contexto tan concreto de el cambio digital, también hilando con todo lo que tiene que ver con el estilo visual derivado que nos dan todas las teorías en torno a la cultura digital y a la imagen digital, su ontología e implicaciones, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la teoría y la práctica de la postproducción audiovisual y cómo se ha modificado con las nuevas lógicas digitales, ¿no? Son un poco los diferentes polos que abordamos. Por no detenerme mucho más en esto, voy a pasar a hacer una breve aproximación al cambio digital en la industria cinematográfica global, para luego detenerme en el caso español. Si vamos a la industria de Hollywood, a la industria norteamericana, vamos a ver que las primeras implementaciones digitales fueron precisamente en el ámbito de la postproducción. Es por ello que se ha acotado también de esta manera el objeto de estudio. Una de las películas habitualmente reseñadas en este ámbito del cambio digital es Tron. Aquí podemos ver un fotograma de una secuencia donde se intenta emular una interfaz de un videojuego, pues fue una de las primeras implementaciones digitales de composición 3D en el entorno de la cinematografía más comercial, digamos. De esta manera se pudieron resolver secuencias como esta. Y prácticamente 10 años después tenemos el otro granito de Jurassic Park, que es precisamente la integración de actores físicos y de elementos que pertenecen al espacio profílmico, la realidad profílmica, con criaturas, en este caso los dinosaurios, generados completamente de manera informática, ¿no? Y con un estilo visual fotorrealista. Todo ello presidido al final por los mismos artífices o agentes industriales que era la empresa Industrial Light and Magic, que va a ser pionera en la implementación de innovaciones en el ámbito de los efectos visuales y los primeros gráficos generados por ordenador. Es cierto que luego en el 1995 se estrena justamente Toy Story, que es habitualmente remarcada como la primera película totalmente generada por ordenador, creada por composición 3D en el ámbito de la animación, pero estos dos casos son muy interesantes para ver cuáles son estas primeras implementaciones y a qué ámbitos concretos de el proceso cinematográfico se están refiriendo. Y de nuevo estamos en la arena de la postproducción y estamos en la arena de los efectos visuales.
pero industrialmente es verdad que se utilizan varios términos indistintamente y antes de entrar en nuestro caso de estudio merece la pena detenerse brevemente en definir exactamente con la bibliografía existente a qué nos vamos a referir con cada término, con cada concepto, porque es interesante diferenciarlos porque se ubican en momentos distintos del proceso cinematográfico y los que nos van a interesar evidentemente van a ser los relacionados con la postproducción. Por un lado tenemos los efectos especiales en el set de rodaje de carácter físico o mecánico también, que podrían ser las acrobacias, explosiones, disparos, los prostéticos en el maquillaje, etcétera. Y los efectos visuales especiales y los efectos visuales que he puesto entre paréntesis digitales realmente son términos que lo que marcan es una evolución histórica del propio término según la realidad material de la tecnología existente en cada momento. Porque los efectos visuales especiales se utilizaban tanto para manipulaciones realizadas con el sistema de cámara de manera óptica, que podían ser durante el rodaje o en la fase de postproducción en el laboratorio. El matte painting es una de las técnicas que mejor ejemplifica este tipo de procesos y se le denominaba efecto visual especial porque implicaba una manipulación de la imagen de alguna manera, ya fuera en el propio set con cristal o aluminio, con pintura sobre cristal o aluminio o juntando áreas o partes de negativos en laboratorios. Había esta técnica, se podía implementar de las dos formas. Ahora bien, siempre implicaba una manipulación de la imagen, ¿vale? Y los efectos visuales, el término que en la contemporaneidad utilizamos habitualmente, es el que se ha estandarizado y tiene o aglutina todos los elementos de composición digital y gráficos generados por ordenador, creación y edición de máscaras, todo lo que tenga que ver, todo lo que hoy muchos efectos visuales especiales que antiguamente se resolvían mediante la construcción de maquetas físicas, que luego eran rodadas con perspectiva forzada, etcétera, hoy son entornos virtuales que se generan mediante ordenador y por lo tanto es el término que ha quedado. Por esto ponemos ahí que la mayor parte de los efectos visuales especiales en la contemporaneidad pues se realizan hoy con procedimientos digitales, pero está bien ver la evolución del término y cómo las diferentes nomenclaturas responden a momentos distintos con un desarrollo tecnológico distinto, ¿no? Eh, Ahora sí, nos vamos a centrar en la filmografía de Les de Iglesia, empezando por Acción Mutante, que es su ópera prima y es muy interesante porque intenta cultivar un género que ha sido muy poco abordado en la cinematografía española, como es el de ciencia ficción, precisamente por esta, digamos, oleada, por esta pertenencia a Les de Iglesia, a la oleada de cineastas renovadores, ¿no? Entonces, el hecho de producir una película de ciencia ficción en un contexto de producción como el nuestro, pues genera, uno de los primeros problemas que genera es la falta de profesionales en ámbitos donde vas a necesitar perfiles específicos que puedan resolver determinadas necesidades de producción. Entonces, vamos a ver un poco cómo se conjugó, cómo que se configuró este proyecto. Es una coproducción hispano-francesa entre El Deseo y TV 2000. El Deseo estaba ya en un momento donde el sello autoral de Almodóvar estaba muy consolidado y pretendía producir o llevar a buen término propuestas que se distanciaran formal, estilística o temáticamente de lo que podríamos denominar el cine de Pedro Almodóvar. Por lo tanto, bueno, es y luego los socios de CIVI 2000 que ya habían trabajado previamente con El Deseo. Sobre el presupuesto, es cierto que no era, si tenemos en cuenta el coste medio de una película que podemos encontrar en los anuarios de cine, en los boletines informativos anuales, es cierto que excedía con creces el coste medio de una película, pero para llevar a cabo una producción de estas características, pues tampoco lo podemos considerar muy elevado. Como veis, los efectos especiales están a cargo del equipo francés en mayor medida y los efectos visuales especiales van a estar a cargo de Emilio Ruiz del Río y Carlos J. Santos. Estos nombres van a ser muy interesantes y ahora vamos a ver cómo se desarrolló, porque en Acción Mutante los efectos visuales especiales no hay absolutamente nada que se desarrolle en postproducción.
todo ha sido implementado en el set de rodaje. Y para eso es importante contar con la pericia de estos perfiles profesionales. Entonces, los efectos especiales van a estar a cargo en mayor medida el equipo francés, junto con Hipólito Cantero, que también fue el jefe de efectos especiales. Y una curiosidad es que, o una anécdota es que Hipólito Cantero participó por mediación del Deseo en el rodaje de Alien 3, precisamente para aprender todas las técnicas que se iban a necesitar o que se podían necesitar eh, nuevas o que no estaban practicadas en el cine español de la época para el desarrollo de Acción Mutante. Y por otro lado, Alex de la Iglesia se interesó por el equipo francés porque había un antecedente directo donde estos profesionales que anteriormente que estaban en la diapositiva anterior participaron, que es Delicatessen, es una película estrenada un año antes que Acción Mutante y que despertó el interés precisamente por su estilo visual y por sus necesidades de efectos especiales. De nuevo, efectos especiales, disparos, explosiones, efectos físicos o mecánicos de este tipo. Y, por supuesto, también la importancia de la maquilladora de Paca Almanara, porque el maquillaje de los actores era especialmente crítico en una película como esta, donde además no había, como decimos, ningún tipo de implementación digital. Eh, y luego, por supuesto, una de las mayores, los efectos visuales digitales estuvieron capitaneados por Emilio Ruiz del Río, que es un maquetista, decorador y artista que ha estado presente en más de 450 películas, no solamente españolas, ha trabajado también con cineastas del plano y del panorama internacional, pero siempre bajo las lógicas artesanales de eh, en Acción Mutante, su mayor logro, uno de los mayores logros, es la denominada nave Virgen del Carmen. Es una maqueta desarrollada para ser rodada con perspectiva forzada y también para emular todas esas ambientaciones fantásticas, pues era un especialista en las técnicas de matte painting, sobre todo pinturas sobre cristal o aluminio, que eran las que se realizaban en el propio set de rodaje. Por lo tanto, este primer caso de estudio evidencia que tanto los efectos especiales, por supuesto, porque son siempre de esta manera y se desarrollan en el set de rodaje, pero los efectos visuales especiales no hubo ninguno que se desarrollara en un laboratorio de postproducción y, por supuesto, tampoco de manera digital porque eran técnicas que todavía no habían comenzado a implementarse ni había perfiles profesionales en España que las hubieran comenzado a implementar en el ámbito del cine. Porque en el ámbito del vídeo, en la televisión, la cuestión difería, pero en el ámbito del cine esto ocurría de esta manera. Y luego en el Día de la Bestia sí que da paso a los primeros efectos visuales digitales y hay un cambio muy drástico que podemos ver porque entre los créditos de esta película sí que tenemos a un profesional, a Juan Tomicic y a su entidad Aikiri Digital Pictures, que estuvieron a cargo de varios elementos íntegramente digitales que se integraron en la película. Hay que hacer referencia primero a el proceso de telecinado y kinescopado que eran necesarios como pasos previo y posterior a intervención digital, porque el rodaje seguía siendo en fotoquímico. Por lo tanto, después del telecinado se pasaba el telecinado permitía obtener unos componentes de vídeo que ya podían ser procesados en una interfaz informática. Uno de los mayores hitos, como podéis ver en las imágenes que presento, es precisamente La Cabra, ¿no? Que fue compuesta completamente en 3D debido a la imposibilidad de tener a este moviente en el set de rodaje, que aún así lo intentó Alex de Iglesia, pero no había manera de rodar con La Cabra. Y el fondo rojo de la secuencia final. También el monstruo, el denominado Satán, que como veis ahí podéis ver fue creado de manera física, con la máscara de manera física, pero que también para animar determinados movimientos, sobre todo los que tienen que ver con el plano corto cuando anda de las piernas, pues sí que tuvo que ser animado de manera digital. Lo que sí que cabe destacar es que el mayor hito técnico fue la composición 3D de la cabra
Y luego también se utilizaron otros efectos visuales como el chroma key en la secuencia del cartel de Schweppes que se desarrolló en un plató con fondos azules que luego fueron procesados en programas de composición multicapa, los disponibles en la época. Pero aquí sí que podemos ver entre el caso de estudio anterior y este, sí que podemos ver ampliamente el cambio digital y cómo determinadas secuencias, pocos años después, ya integran perfectamente este tipo de implementaciones tecnológicas. Creo que ya he excedido un poco el tiempo, por lo tanto, bueno, agradezco mucho a quien haya escuchado esta ponencia, a la organización del Congreso por permitirme exponer los resultados de esta investigación y, por supuesto, cualquier consulta o cuestión quedo a su disposición. Muchas gracias.